Un buen día, apreciados estudiantes. De acuerdo con la importancia de entender claramente el concepto del objetivo básico financiero y aproximarnos al diagnóstico financiero de una organización, eh, tenemos claro que el ciclo operativo de cualquier organización se termina resumiendo en la presentación de los estados financieros de la empresa, en cuyo caso puede haber un máximo detalle, como lo haremos en una siguiente oportunidad de los videos que les voy a compartir, o puede ser resumida como en este caso. Para poder entender claramente ese concepto, voy a suponer que tengo dos organizaciones que tengan una estructura muy similar en cuanto a la inversión. Partamos de que ambas empresas tienen 25 millones en activos y va a haber una empresa que tiene un nivel de deuda cualquiera. Aquí voy a poner que el nivel de deuda sea tranquilamente, por ejemplo, el 40%. Es decir, que sobre el valor de sus activos, el 40% va a ser deuda. Por lo tanto, el resto va a ser patrimonio, mientras que la otra no va a tener deuda. Todo va a ser recursos aportados por el dueño. En el caso de ambas empresas, si cualquiera accediera al mercado financiero, podría conseguir recursos de deuda a una tasa, supongamos, del 16, y la tasa esperada por el inversionista en cada una será del 20. Durante el año, vamos a suponer que cada empresa tuvo las mismas ventas, 42 millones. El 50% en costo, 21 millones. Y unos gastos fijos, independiente del nivel de ventas, supongamos de 15. O sea que desde esa óptica, operacionalmente, ambas empresas son iguales, se ganan lo mismo, 5 millones 500. Hasta aquí la única diferencia es que hay una empresa que tiene deuda y la otra no tiene deuda. Por lo tanto, la que tiene deuda tendrá que asumir sobre este pasivo un interés del 16%, 1.600.000. La otra no, porque la otra está en cero deuda. Y sus utilidades van a cambiar. 3.900 y en este caso 5.500. Lo que se gana la empresa, hasta ahí todo es del dueño. Esta no, porque 1.600.000 ya es el costo financiero por tener deuda. Sobre esta base pagará impuestos del 32. Y miren que el impuesto de la una es más barato porque antes de llegar a la base sobre la cual calculó el impuesto, tuvo un descuento que eran los intereses. Esta se terminó descontando los intereses, el 1.600.000. Si esta empresa no hubiera tenido deuda, eran iguales. Pero el hecho de tener deuda le implica que tiene que asumir un interés. Baja su carga tributaria porque tiene un beneficio tributario. En este caso, aquí hay una diferencia de impuestos. ¿De cuánto? Se está ahorrando 512 en impuestos. Por lo tanto, el interés neto que recibe es de los 1.600.000 que pagó, 512 es un beneficio tributario. El verdadero interés que termina pagando por la obligación es de 1.088.000. Y eso le implica que la tasa neta obtenida en esa obligación fue de 1.088.000 sobre el nivel de deuda 10.88. ¿Qué significa eso? Que la tasa neta, que se calcula como la tasa del pasivo por 1 menos la tasa de impuestos por 1 menos T, es del 10.88. Tenga mucha deuda o tenga poca deuda, es el 10.88. Ese será el costo que tiene que asumir la organización. En cambio, la otra no tiene ningún beneficio. La otra no tiene nada que restar, ¿cierto? Si se endeudara, su tasa neta es del 10.88, pero como no tiene, no hay necesidad de calcularle el beneficio. Entonces tengo dos empresas, una empresa A y una empresa B, y cada una tiene una situación distinta. Y recuerden este 1 menos T, tasa por 1 menos T.
Entonces arranco a decir así. Vamos a analizar estas dos empresas. Y voy a arrancar diciendo, ¿cuál será el nivel de deuda que tiene cada una? ¿Y cuál será la participación de patrimonio que tiene cada una? Aquí empezamos ya a sacar diferenciales entre las dos. ¿Cuál es el nivel de deuda de esta? ¿Cuántos son los pasivos sobre el activo? El 40%. Ok, ¿y cuánto es el patrimonio? ¿Cuántos son el patrimonio sobre el activo? El 60 restante. ¿Podría no tener deuda o podría tener más deuda o menos deuda? Miren, acá, esta es en deuda. Si lo hago sobre esta, diría, es el 100% de recursos aportados por el socio. Esta no tiene deuda. Si esta se endeudara, pues cambiaría una relación 80-20 y todo cambia. Pero hasta aquí, primera diferencia. Las deudas de la A suman un 40%. La B no tiene deuda. Todo lo puso el socio. Listo. ¿En qué va a cambiar esa cuando determine cuál es el resultado de la organización en el costo de los recursos? Entonces hay dos formas de calcular el costo de los recursos. Hay dos formas. Una es calcular la desigualdad financiera antes de impuesto. Vamos a hacerla acá. Una cosa es calcular la desigualdad financiera antes de impuestos y otra cosa es calcular la desigualdad financiera después de impuestos. ¿Ok? Vamos a calcular ambas en este caso. Desigualdad financiera antes de impuestos y desigualdad financiera después de impuestos. ¿Qué es en sí la desigualdad financiera? Es hallar una cosa. Es decir, ¿cuál es el costo de mis recursos? Entonces yo estoy diciendo, si yo tengo el 40% de mis recursos, me valen el 16 y el 60 restante me vale el 20, en promedio, ¿cuánto me están valiendo los recursos en la organización? El 1840. El 1840. Y a la otra empresa, el 20. ¿Por qué? Porque el 100% de los recursos los pone el dueño. Entonces es la tasa que espera el dueño. ¿Cuánto es lo mínimo que debe rentar la empresa A? El 20. Y la empresa B, el 22. Entonces yo llego y digo, ¿cuál es el rendimiento de la empresa? Llamémoslo el rendimiento del activo. ¿Cuánto rentó mi activo? Entonces yo digo, ¿cuánto se ganó la empresa A? 5.500. ¿Con una inversión de cuánto? De 25. Ah, se ganó el 22. ¿Generó valor? Sí, porque 22 es mayor que 18. Y la B, 22 también, porque es que las dos ganaron lo mismo en su utilidad operacional y invirtieron lo mismo en activos. Entonces las dos tienen el mismo rendimiento. Uno dice, perfecto. Entonces, ¿cuánto fue el rendimiento del dueño? ¿Cuál fue el rendimiento del patrimonio? Ah, en este caso, yo le resto los intereses y lo que le queda al dueño es de 3.900. ¿Y cuánto aportó el dueño en esta empresa? 15. Bien, el 26. ¿Y la otra? El 22, porque cuando yo no tengo deuda, el rendimiento de la empresa es igual al rendimiento del dueño. Ah, ideal. ¿Y cuánto quería ganarse el dueño? ¿Cuál era la tasa esperada por el dueño? El 20. Entonces aquí viene el primer análisis. ¿Logró generar o no logró generar valor? Entonces aquí hacemos nuestro primer análisis. Y yo llego y digo, en este caso, claro que generó valor. Aquí genera valor. Miremoslo. Esta es la desigualdad financiera antes de impuestos. Correcto. Esta es mi desigualdad financiera antes de impuestos. Entonces, en este caso, la empresa logró generar valor. ¿Por qué? Porque miren, cada una de estas variables me dio así. El ROA y el ROE me dio de esta manera. Estoy logrando rentar en el año 1 un 26% mayor al 22.
Perdón, en la empresa 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene deuda. Si la empresa no tuviera deuda, ¿qué ocurriría? Miren lo que me da. Entonces yo tengo que tener claridad. Las dos empresas antes de la deuda son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Pero cuando yo empiezo a tener deuda, la situación cambia. Espérenme, yo le cambio a esto. Para que quiero hacerlo de una mejor manera. Porque es que esta es la empresa A y quiero ponerle para que él me identifique realmente cuál es la empresa. No me gustó sin el nombre de la empresa, entonces esta es la desigualdad financiera antes de impuesto de ambas empresas, A y B. Listo, de ambas empresas. Entonces, en este caso, volvamos acá. Listo. Esta es la desigualdad financiera antes de impuestos. Y tengo el costo de los recursos. Yo creo que ahí nos da. Tengo el costo de los recursos y tengo el cuánto generó cada una de ellas. Entonces, miren la diferencia. Son iguales, son exactamente iguales. Pero cuando me empiezo a endeudar, ¿qué ocurre? La empresa B no tiene deuda, siempre hace lo mismo. Pero la empresa A, en la medida en que me endeudo, su rentabilidad sube. Mira que ya va en el 26, esta conservó el 22. ¿Por qué logro generar más valor en la empresa A? Porque estoy consiguiendo recursos al 16 y poniéndolos a rentar el 22. Ese diferencial se lo termino trasladando al dueño como un mayor rendimiento. O sea que entre más me endeude, más rentabilidad le doy al dueño. Entre más me endeude, más rentabilidad le doy al dueño. ¿Allá dónde voy? Si yo me endeudara un 70, le estoy dando un 36. Entonces yo genero valor por mi objeto social, véalo acá, 2 puntos, de 20 a 22, y por el uso de apalancamiento de deuda del 20 al 36. 12 puntos adicionales, 14 puntos adicionales por tener deuda. ¿De acuerdo? Entonces uno va jugando dependiendo de, pero ese nivel de deuda me genera un riesgo. Ya lo veremos. Dejémoslo acá. Entonces uno podría decir, ok, hasta ahí la empresa logra el objetivo básico financiero. Sí, entendiendo el objetivo básico financiero como lograr un rendimiento mayor a lo que le cuestan los recursos, vale al dueño más de lo que le espera. Ese es el concepto del objetivo básico financiero. Pero yo podría decir, no, venga, hasta aquí yo siento que lo estoy logrando, perfecto. Pero yo quiero calcular la desigualdad financiera después de impuesto, porque es que igual el impuesto lo debo cumplir. Entonces en este caso te toca hacer una cosa. ¿Se acuerdan del 1 menos T? Tasa por 1 menos impuesto. En este caso yo tendría que decir, es mi nivel de deuda por la tasa por 1 menos T. ¿Por qué? Porque la tasa hace que tenga un beneficio tributario más el patrimonio por lo que cuesta el dueño. Ya no es el 18.40, el 16.35. Y en la B sigue siendo el 20, porque es que en la B el costo del dueño no genera beneficio tributario, solo lo genera la deuda financiera. Ok. Y en este caso entonces el rendimiento del activo. Si recuerdan, dijimos utilidad operativa, EBIT o utilidad operativa sobre activos. En este caso tendría que decir, ok, utilidad operativa, pero sería esta por 1 menos T, menos el impuesto. Y ahí ya tengo la utilidad operativa después de impuestos, UODI. Y esa es la que divido sobre el activo. Trae 14. O sea que el 22 es antes de quitar impuestos. El 14 es después de quitar impuestos. Es como si yo hubiera dicho a esta utilidad, quítele el impuesto. Me queda 3.740.000, listo. Divida esa sobre los 25. Y me está dando el 14.96. Ese 14.96 es eso. ¿De acuerdo? Ok, y la del patrimonio, a la del patrimonio, ya en vez de coger la antes de impuestos, cojo la neta después de impuestos.
y esa es la que divido sobre el patrimonio, el 17,68. 17,68. Ah, ok, perfecto. Entonces yo digo, ¿y cuál era la esperada? El 20. Y en este caso vengo y digo, ¿lo logró o no lo logró? ¿Generó o no generó? No, porque le estoy dando al dueño menos de lo que esperaba. Ah, ok. Y si no tengo deuda, si no tiene deuda, tampoco lo genera. Miren esto, tampoco lo genera. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué si generaba antes de impuestos? Porque es que estaba generando valor por efecto de la deuda. Y además, porque no había cargado el impuesto. Si yo lo hago después de impuesto, la situación cambia. Miren que si lo hago después de impuesto, mi situación cambió. Después de impuesto, la situación fue diferente. Vamos a hacerla acá. Me traigo este para acá. Y después de impuestos, se me dañó la gráfica. Ya es inferior el ROA, o sea, rendimiento del activo, y el ROE, o sea, rendimiento del patrimonio. Ah, esta sí no me gustó. ¿Y si me endeudo? No, si me endeudo empiezo a recuperar. Pero ¿a qué nivel de deuda tendría que llegar para que la empresa genere valor? Dalo acá. Si llegó a un nivel de deuda del 60, lo logré. Míralo, en esta, lo logré. Y si me endeudo más, lo logro más, lo logro más, listo, ahí ya estoy bien. Bajo el costo porque utilicé mucha deuda. Y le estoy dando el 24 frente al 20. Ah, entonces no le pida al dueño y no 7,500,000. Me consigo los 17,500 prestados y genero valor. Sí, financieramente eso es cierto. Pero ¿qué estoy jugándome? El riesgo de un alto nivel de endeudamiento, porque arranqué con un 70% de nivel de endeudamiento. Y si la empresa me demandara recursos y me dijera, venga, es que usted me está pidiendo a mí un nivel de endeudamiento del 70 y eso me implica el pago de la deuda por capital y puede que además de eso tenga un pago de dividendo. ¿Qué quiere decir? Que si usted tuviera unos flujos de caja determinados, para llegar al flujo de caja del negocio, le va a tocar saber si a ese nivel de deuda yo tengo con qué pagar o no la caja. Entonces, ¿qué hago? Calculo cuál sería la cuota que quedo pagando por un préstamo. Entonces dice, ¿a qué tasa se endeuda? Al 16. ¿A cuántos? Supongamos que a 5 años. Supongamos que a 5 años. ¿Cuánto le prestaron? El valor del pasivo. Perfecto. Te tocaría pagar esto. 5 millones. Y de eso ya resté el interés. ¿Qué te falta? El capital. Y en la otra empresa, nada porque no tengo deuda. Ya, la otra empresa no tiene deuda. Lo puedo copiar, pero la otra empresa no tiene deuda. Vamos aquí igual. Ok. Y de dividendos, vamos a suponer que la empresa llegue y dice, de lo que el man aporte, se quiere ganar el 20. Vamos a suponer que él dice, y yo quiero que, ese es el rendimiento que espero. Yo quiero que me dé por lo menos la mitad en caja. Listo. Él me está pidiendo 750. Y el otro me está pidiendo 2,500. 25 millones por el 20 me da 5 millones. Y él dice, deme la mitad como dividendos. Entonces al final yo diría, de lo que la empresa generó, falta pagar la deuda y falta pagar el dividendo. ¿Cómo le dio la caja? Negativa. O sea que por generar valor, termino sacrificando el flujo de caja. Y me tocaría ir a buscar recursos de otra parte. Y en esta, no, en esta sí tengo 1,240,000. Aquí sí lo tengo. En esta sí tengo 1,240,000, libre, pulpito. ¿Ok? Entonces, ¿qué preferiría yo? Yo podría hacer aquí varias cosas y decir, estoy embalado porque yo lo que quería era generar valor, cumplir el objetivo básico financiero, cumplir el OBF, que el rendimiento de la empresa fuera mayor al costo de los recursos.
que el rendimiento de la empresa fuera mayor al costo de los recursos, para que el rendimiento del dueño del patrimonio fuera mayor a lo que él estaba esperando. Yo quería esto. Y por tratar de lograrlo, ¿qué me ocurrió? Me quedé sin caja. Entonces yo puedo decir aquí, no, venga, yo quiero también tener caja. Yo quiero generar caja. Entonces, ¿qué hago en este caso? Una, puedo venirme para acá y decir, hay la posibilidad de que esta caja sea positiva manejando un adecuado nivel de deuda. Vamos a ver. Y él va y me dice, para que la caja sea positiva, solo te puedes endeudar hasta un 32%. Y en ese caso no generas valor, tu rentabilidad es del 16. Ah, entonces, ¿qué ocurrió? Que desde que arrancaste con una utilidad más bajita que la mínima que esperabas para generar valor. ¿Y cuál era la utilidad? Vea, la utilidad mínima era haberse ganado el 20% de lo que usted aportó. En este caso, 3 millones. En este caso, 5 millones. Miren, 25 por el 20, 5. ¿Y cuánto se ganó? 5.500. No, señor, porque le falta el impuesto. Se ganó 3.740. Ah, o sea que yo estoy destruyendo valor de cuánto. Yo veo, hago un ejercicio acá. Yo llego y digo, si yo a 20 le quito 14, ahí tengo la diferencia de lo menos que me gané. Y lo multiplico por mi inversión, eso me da 1.260.000. A ver, yo veo, 5 que quería, menos 3.740 que logró, 1.260. Ah, ya, claro que estoy destruyendo valor. Entonces, ¿cuál sería la utilidad operativa mínima que yo tendría que ganarme? La utilidad operativa mínima sería este valor dividido 1 menos el impuesto. En realidad, esta sería la UAI mínima. Porque si tengo deuda, me va a cambiar. Vamos a llamarla la UAI mínima a ganarse. 7.352.941. Entonces yo diría, o sea que aquí, en este renglón que estoy colocando acá en amarillo, debe ir este valor sin deuda o este valor a este nivel de deuda. Entonces yo diría, claro, con razón, yo necesitaba haber vendido más. Entonces, ¿cuánto tendría yo que vender como mínimo para que aquí me gane mínimo 7.352.941? Vamos a ver. Vamos a ver si esto nos da. Entonces yo vengo y le digo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que este valor me dé 7.352.941. ¿Cuánto tendría que vender? Tendrías que vender 43.852.000. Ah, yo veo. ¿Cuánto me dio? 20, 20, 20 y 20. Bien. Ese es el nivel de ventas al equilibrio que yo lograría para que la empresa genere valor. Ah, pero aquí me dio 24 porque tiene deuda. Si no tuviera deuda, ese es el equilibrio en la empresa para generar valor. Ese sería mi equilibrio en la generación de valor. Listo. ¿Entendido? Entonces, este concepto es importante porque si yo recapitulo y digo, tengo una empresa en la cual voy a invertir 25 millones. Me quiero ganar el 20. Ah, 25 por 20, 5. A la acá. 5. Perfecto. 5. Como ese 5 tiene que asumir impuestos, quítale el 32. Ah, tiene que ser mayor valor. 5 dividido 1 menos el 32. Tiene que haber una utilidad de 7.352.000. Entonces yo digo, mi utilidad operativa tiene que ser mínimo de 7.352.941. ¿Para qué? Para que la empresa genere valor. Si la empresa no genera valor, puede que endeudándome lo genere, pero el objetivo de una organización es generar valor por su objeto social, no porque me esté endeudando. Generar valor por su objeto social, no por la deuda. Y en ese caso,
yo estaría planteando que a este nivel tendría que decirle a la empresa, tenemos que vender como mínimo tanto. Si la empresa dijera, sí, somos capaces de vender 45 millones, enter, ya generé valor. Vea, 2312, perfecto, ya genero valor por mi objeto social. ¿Y si se endeuda? Y si me endeudo, genero más y más y más y más. Entonces yo digo, endeudate mucho. Sí, pero pilas, no te puedes endeudar a un nivel en que la caja te dé negativa. Porque mira, hay momentos en que te puede dar negativa. Y si vendo 44 y estaba endeudado, peor, mira tu caja. Ah, vamos a suponer que yo voy a hablar de 44 millones entonces. ¿Genero valor ahí? Sí, señor, levemente, 20-40. Ok. Si yo pudiera vender 44 y esta fuera mi estructura, entonces ¿hasta dónde me endeudo? Entonces vienes para acá y dices, te podrías endeudar máximo hasta que esto me dé un equilibrio de caja. O sea, que la empresa genere la suficiente caja con que cubrir sus obligaciones. Hasta acá, entonces uno podría decir, listo, en mi modelo yo ya saqué inversión 25, tasa esperada 20, ventas mínimas 44 con esta estructura de costos y gastos, nivel máximo de endeudamiento 67, entonces uno dice, manejémoslo, manejarlo en el 60 o en el 55, cosa que te quede un margen, que si alguna variable no se comporta. Y aquí logré hacer un equilibrio entre la inversión, la operación, la rentabilidad y el nivel de endeudamiento para generar flujo de caja. El concepto del objetivo básico financiero apunta a estos elementos que estamos viendo acá. Y espero que este primer video les aporte mucho a ir entendiendo claramente en qué consiste el objetivo financiero y cómo se va abriendo en el detalle en la medida en que uno va calculando todos los indicadores financieros para que usted como gerente tome las decisiones más acertadas en la generación de valor, en el crecimiento y en la permanencia de una organización.